Revelado, un millonario transforma su matrimonio tras 3 años de separación, una decisión inesperada que cambiará su vida. Alejandro, un hombre que una vez soñó con el lujo, se encontraba ahora en una mansión que parecía un laberinto de frío y soledad. 3 años atrás, la vida de tus sueños comenzó, autos de lujo, cenas exquisitas y todo el dinero que pudiera desear. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que había dejado atrás algo invaluable, la conexión con su familia. Valeria, su esposa, estaba atrapada en el bullicio de su barrio, luchando sola por mantener viva la llama de su hogar mientras él navegaba en un mar de opulencia con total indiferencia. A miles de kilómetros de su dorada mansión, el aire en su antiguo barrio estaba impregnado de risas auténticas, el olor de comidas caseras y la música vibrante de fiestas improvisadas. Las calles, siempre animadas, eran testigos de la lucha diaria de su comunidad, un reflejo del sacrificio y el esfuerzo colectivo por sobrevivir. Alejandro, sin darse cuenta, había edificado un castillo donde cada ladrillo lo alejaba de sus raíces. La desconexión era palpable, y por más que la ciudad vibrara, su mundo se sentía hueco, pero todo cambió un día trágico. Valeria, mientras ayudaba a un vecino, se encontró en medio de una disputa con las autoridades que amenazaba con despojar a su comunidad de sus hogares. La injusticia la hirió profundamente, y el eco de sus sollozos llegó hasta Alejandro. Un amigo mutuo le hizo ver la lucha incesante de Valeria, madre y esposa, que batallaba sola en la trinchera. Su vida, enfocada únicamente en el éxito financiero, comenzó a tambalearse al revisar sus elecciones, mientras Valeria hacía malabares con los problemas del barrio. En su interior crecía una fuerza que ni ella sabía que poseía. La ausencia de Alejandro le había enseñado a ser resiliente, pero el vacío de su amor la mantenía con el corazón encogido. El día que se reencontraron, la tensión era como una cuerda tensada, lista para romperse. Miradas repletas de reproches cruzaron el salón, palabras apenas susurradas desnudaron años de añoranza y resentimientos. Pero entre el dolor de la separación, el perdón emergió como un faro. Sus conversaciones sinceras empezaron a desterrar la oscuridad que los había arrastrado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro, con lágrimas en los ojos, decidió que debía hacer algo por su comunidad y su familia. Un evento comunitario donde la voz de las injusticias se escucharía era su plan. La experiencia de Valeria en la organización lo empoderó, y juntos comenzaron a trazar un futuro esperanzador. La unión de su comunidad se volvió real, palpable, mientras Alejandro aprendía a liberar el peso del oro que lo había encadenado. La historia culmina en su reunión en el evento, donde Alejandro, con el corazón en la mano, deberá decidir: ¿continuará en su vida de lujos, o se arriesgará a vivir en la incertidumbre, buscando el verdadero éxito en el amor que anhela recuperar? La sala silenció como un susurro, dejando a todos en expectativa. ¿Qué elección tomará Alejandro que cambiará su vida para siempre? La respuesta estallará en el siguiente capítulo. La sala estaba cargada de emociones, y el murmullo de la multitud se sentía como un canto de esperanza. Alejandro miró a Valeria, su mirada reflejaba la lucha por recuperar lo que había perdido. Ella, con el rostro serio y decidido, le hizo un gesto, invitándolo a que hablara. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras se preparaba para unirse a la conversación, su corazón latía como un tambor frenético, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Hoy estoy aquí, no solo como un millonario que ha tenido más de lo que jamás imaginó, sino como un hombre que ha aprendido que la verdadera riqueza está en la comunidad y el amor que nos rodea. Sus palabras resonaron en el aire, cada sílaba calando hondo en aquellos que lo escuchaban. El regreso de Alejandro no era solo por Valeria, era un compromiso con las raíces de su vida, un intento de sanar las heridas que había causado. Mientras hablaba, recordó las noches difíciles en su mansión, las llamadas que nunca hizo, los momentos que dejó pasar.
Su voz temblaba cuando describió la lucha de su esposa, la manera en que había mantenido a su comunidad unida. Les ruego que no permitamos que nos arrebaten lo que hemos construido. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente sufre. Estoy aquí para ayudar a luchar por nuestros hogares, no solo por mí mismo, sino por todos nosotros. La sala estalló en aplausos, y Alejandro sintió la energía vibrante del apoyo. Valeria, con lágrimas en los ojos, se unió a él en el escenario. Miraron al público, y por un momento, las diferencias materiales que los habían separado parecieron disiparse. Juntos, podemos transformar esta lucha en una victoria, dijo ella. Las palabras tocaban los corazones de todos presentes. Había un aire renovado, una chispa de unión que parecía florecer entre ellos. Sin embargo, a pesar de la energía positiva, Alejandro también se sentía atormentado. Una parte de él luchaba con el miedo de regresar a una vida con incertidumbre. La vida de lujo le había proporcionado una sensación de seguridad, pero en el fondo, el anhelo por su hogar y su familia siempre había prevalecido. Mirando profunda y cálidamente a Valeria, se dio cuenta de que el amor verdadero podía superar todos los temores. Esa noche, mientras la comunidad celebraba su unión y la esperanza resurgía, un periodista se acercó a él. ¿Vas a dejar atrás tu vida de lujo para dedicarte a esto?, le preguntó, con una mirada inquisitiva que penetraba a fondo en sus miedos. Alejandro sintió el peso de esa pregunta en su pecho. Era el momento de decidir, no solo por él, sino por todos los que contaban con su apoyo. El silencio volvió a caer unos instantes. Los rostros de sus seres queridos, comunidad y su amor por Valeria, danzaban en sus pensamientos. Se dio cuenta de que lo que construyó no era solo un futuro brillante, sino uno lleno de amor, camaradería y conexión. Justo en ese momento, un grito desde el fondo de la sala rompió la tensión: necesitamos saber qué harás, Alejandro. Tu decisión cambiará todo. La voz, cargada de esperanza y ansias, resonó en su mente. Ahora estaba claro. Tenía que hacer una elección que dejaría huella no solo en su vida, sino en el corazón de todos. El futuro se abriría como un libro en blanco, esperando ser escrito con la tinta de su decisión. ¿Podría renunciar a su vida llena de comodidades en busca de un amor y un propósito más significativo? A medida que la multitud esperaba su respuesta, el sonido de un teléfono vibrando rompió la atmósfera. Se acercó a Valeria, y cuando miró el mensaje, su corazón se detuvo. Un antiguo amigo le estaba avisando sobre una amenaza inesperada que ponía en riesgo su comunidad. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría Alejandro enfrentar la tormenta que se avecinaba y, al mismo tiempo, encontrar su camino de vuelta a Valeria? La respuesta, al igual que su destino, parecía estar al borde de una gran revelación. El teléfono vibró nuevamente, apretando el nudo en su estómago. Alejandro desplazó la mirada hacia Valeria, que aguardaba expectante. La multitud seguía murmullando, y él podía sentir la presión palpable de sus esperanzas. Un susurro de ansiedad pasó por su mente: ¿qué amenaza era tan urgente que su amigo decidiera interrumpir este momento? Se alejó un instante, absorto en leer unas líneas que parecían lo suficientemente serias como para hacer temblar sus piernas. Alejandro, hay rumores de un desarrollo inmobiliario que planea desplazar a muchas familias de aquí. Los inversores quieren comprar el terreno a bajo costo. Debes actuar rápido para proteger a la comunidad. Su corazón se detuvo por un instante. Esa fue la chispa que encendería una nueva llama de determinación en él. No era solo su vida la que dependía de su decisión, eran las vidas de todos los que lo habían apoyado, de aquellos que habían creído en él. Sin pensarlo dos veces, guardó el teléfono en su bolsillo y se volvió hacia la multitud. Escúchenme, su voz resonó con intensidad, obligando a todos a prestar atención. Valeria estaba a su lado, con una mezcla de orgullo y preocupación pintando su rostro. No solo hemos regresado para sanar las heridas personales. Hemos vuelto para luchar por todo lo que hemos construido juntos. La comunidad no será desplazada. No lo permitiremos. Los vítores comenzaron a llenar la sala, y Alejandro respiró con fuerza, sintiendo el fervor de la gente. Esa conexión, ese compromiso, lo hacía sentir vivo. Las dudas de su vida anterior comenzaron a desvanecerse como sombras en la luz del sol naciente. Pero en su pecho, la ansiedad aún permanecía.
el camino que se avecinaba no sería fácil. Valeria se acercó un poco más a él, sus ojos llamando su atención. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo vamos a enfrentarlos? La pregunta era sincera, y en su sinceridad, había una mezcla de desafío y confianza. La verdad era que no sabía toda la respuesta, pero sentía que su amor por ella y su deseo de ver florecer a la comunidad eran poderosos motivadores. Empezaremos un movimiento, dijo, su voz resonante. Haremos que el mundo conozca lo que están intentando hacer. Organizaremos protestas, conexiones con medios, haremos que nuestra voz se escuche. Al igual que aquel primer momento en la sala, los aplausos estallaron nuevamente, pero esta vez se sintió más que un simple eco. Era una promesa de unión y de resistencia. Sin embargo, una sombra oscura aún acechaba. La idea de enfrentarse a poderosos inversores lo asustaba, y más todavía el recuerdo de la vida que había dejado atrás. ¿Se arriesgaría ahora a perderlo todo una vez más? La comunidad era su prioridad, pero el miedo lo acompañaba. ¿Quién sería allí para apoyarlo cuando todas las luces se apagaran? Y entonces, Valeria lo miró, y en su mirada había una mezcla de preguntas y esperanza. Sin embargo, hubo un instante en que sus ojos se oscurecieron, como si ella también sintiera la presión de una sombra dejando caer un manto sobre sus corazones. Alejandro dijo con voz suave, casi temerosa. ¿Y si esto no es solo una batalla externa? ¿Qué quieres decir?, preguntó él, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba un poco. Los enfrentamientos no solo vienen de afuera, murmuró ella. A veces la lucha más difícil sucede dentro. Estamos listos para ello. Sus palabras flotaron en el aire y, de pronto, el ruido de la multitud se sintió distante. Alejandro comprendió que sí debía elegir, y que la batalla que se avecinaba no solo era sobre la comunidad o su amor, sino también sobre los miedos y las inseguridades que habían arraigado en sus corazones. La habitación se llenaba de un poder redentor, y Alejandro sintió que era solo el comienzo. El amanecer de una nueva lucha los esperaba. ¿Serían capaces de enfrentarse no solo a la amenaza del exterior, sino a sus propios fantasmas? El desafío que tenían por delante se dibujaba como un camino complicado y lleno de sorpresas. Una decisión lo aguardaba, y se daría cuenta de que, en la unión de sus almas, residía la verdadera victoria. El eco de la multitud se tornó un susurro helado cuando un desconocido irrumpió en la sala, interrumpiendo el momento con una pregunta que dejó a todos sin aliento. ¿Realmente están listos para esta guerra? ¿Realmente están listos para esta guerra?, repitió el desconocido, su voz resonando con eco en las paredes que parecían cerrarse a su alrededor. La multitud contuvo la respiración. Los murmullos se apagaron como si cada aliento se hubiera congelado en el aire. Alejandro sintió como su pecho se comprimía. Aquella declaración era más que una pregunta, era un reto, un golpe directo al corazón de sus esperanzas. Su mirada se encontró con la de Valeria, cuya expresión reflejaba su propia incertidumbre. ¿Quién eres?, demandó Alejandro, intentando infundir firmeza a su voz. El hombre, de aspecto impecable y con una chaqueta de diseñador que parecía fuera de lugar en el ambiente, dio un paso al frente. Las luces del salón brillaron sobre él, revelando una sonrisa que mostraba más burla que simpatía. Me llamo Ricardo. Soy parte de los intereses que desean hacer de este lugar algo diferente. Pero entiendo si no lo ven así. Después de todo, los cambios siempre asustan a los que no están preparados. Los murmullos empezaron nuevamente, esta vez acompañados de sentimientos de desasosiego entre los presentes. Alejandro podía sentir cómo el aire se volvía espeso, como si la tensión fuera tangible. Muchos en la sala sabían que sus vidas estaban en juego, que un movimiento en falso podría hacerles perder todo. No estamos aquí para discutir con nadie, respondió Valeria, su voz resonando con vida incluso en medio de la tormenta. Estamos aquí para luchar por nuestra comunidad y proteger nuestros hogares. Ricardo levantó una ceja, como si su respuesta la considerara un chiste. Y piensan que podrán hacerlo solos, ¿verdad? Los ideales son hermosos, pero el dinero manda, y nosotros tenemos mucho de eso. Las miradas se dirigieron a Alejandro, en busca de respuestas. La presión creció, como un volcán a punto de erupcionar. Él podía sentir el peso de su historia, de sus decisiones pasadas aplastándole los hombros.
¿Podía enfrentarse a un tipo como él, que jugaba con billetes en vez de con sueños? No estás entendiendo, Ricardo, dijo finalmente Alejandro, el fuego de la determinación encendiéndose en su pecho. No solo se trata de dinero. Se trata de vidas, de sueños, de una comunidad que no se dejará pisotear. Las palabras resonaron en la sala, llevándose consigo un aire de desafío. Las miradas de los presentes comenzaron a iluminarse, ya no eran solo espectadores. Eran guerreros listos para pelear. La fuerza de la comunidad empezaba a aflorar, empujando el miedo hacia un rincón oscuro donde debía permanecer. ¿Y qué propones, caballero?, demandó Ricardo, cruzándose de brazos, desprecio en sus ojos. Proponemos unirnos, respondió de inmediato Valeria, a su lado. Haremos alianzas, buscaremos apoyo, y llevaremos nuestra historia a quienes deban escucharla. No están solos, los apoyaremos. La respuesta llenó la sala de un nuevo vigor, como si un rayo de sol hubiese atravesado las nubes grises. Alejandro sintió que los corazones de todos latían al unísono, y una chispa de esperanza comenzó a arder en su interior. Pero el desafío había comenzado y Ricardo estaba lejos de darse por vencido. Les agradezco la información, dijo con una sonrisa sarcástica. Pero recuerden, esta puede ser una guerra que no elegirán ustedes, sino que vendrá a buscarlos. Alejandro adoptó una postura firme. El temor aún pululaba por su mente, pero la determinación junto a Valeria lo mantenía erguido, más fuerte que antes. Este no era solo el comienzo de una lucha externa, era el inicio de confrontar sus propios temores. Cuando el desconocido se dio la vuelta para marcharse, dejó un aire de inquietante promesa en la sala. Sin embargo, Alejandro sintió que la unión entre la comunidad iba más allá de cualquier amenaza. La lucha estaba apenas iniciando y sabía que cada batalla ganada sería junto a ellos, pero mientras la multitud empezaba a hablar y a trazar planes de acción, una sombra se asomó entre los murmullos. Una figura familiar apareció en la entrada, con un rostro conocido y una mirada que podría cambiarlo todo. Era la madre de Alejandro, a quien no había visto en años, y su presencia traía consigo recuerdos que desearía haber dejado enterrados en el pasado. Alejandro, dijo ella con voz temblorosa. He venido a hablar contigo. Y en ese instante, la guerra cambió de rumbo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La voz de su madre era un eco desgastado por el tiempo y la ausencia. Sus brazos se tensaron, como si en este instante todo su pasado regresara de un golpe, invadiendo cada rincón de su mente. Las miradas de los demás se centraron en él, esperando una reacción, pero en ese momento, estaba atrapado en una red de emociones. ¿Qué haces aquí?, preguntó, aunque sabía que la respuesta era tan complicada como la historia que lo separó. Su madre dio un paso adelante, la luz del salón iluminando su rostro desgastado por las preocupaciones y el tiempo. Necesito explicarte, comenzó ella, pero antes de que las palabras fluyeran, Alejandro la interrumpió. Explicarte que, su voz sonó más áspera de lo que había pretendido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué elegiste dejarme? Se sentía invadido por una mezcla de dolor y rabia, la misma que había sentido cada esbozo de su niñez. Echarle la culpa era fácil, pero nunca había cerrado las cicatrices de su abandono. Valeria, a su lado, lo miraba con preocupación, como si pudiera sentir el tumulto volcánico que burbujeaba en su interior. Te dejé porque creí que era lo mejor para ti, dijo la madre, con un susurro que vibraba en la modestia de sus palabras. Siempre quise que tuvieras una vida mejor, lejos de mis problemas. ¿Problemas?, replicó Alejandro, su voz temblando de intensidad. ¿Esa fue tu solución? ¿Abandonar a tu hijo? Un murmullo recorrió la sala. La intensidad del momento había detenido el tiempo, y el aire se sentía tan denso como si todos compartieran su dolor. Alejandro, casi sin darse cuenta, sintió un aguijón de compasión hacia su madre, reconoció que quizás sus luchas habían sido más pesadas de lo que había imaginado. Pero eso no quitaba el hecho de que la habían fallado. No quiero que esto se convierta en una pelea. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vengo a pedirte perdón. He hecho cosas terribles, y quiero enmendarlo. La multitud observaba atentamente,
el objetivo de su lucha momentáneamente desdibujado por la tormenta personal que se desataba ante ellos. Alejandro sintió cómo su corazón se encogía al escuchar la vulnerabilidad en la voz de su madre, pero la batalla que se libraba en su interior lo mantenía en pie. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso?, preguntó Alejandro, más suavemente esta vez, mientras la rabia comenzaba a transformarse en algo más profundo y doloroso. ¿Aceptar tus disculpas y olvidar todo? Quiero ayudarte. Sé que estás luchando por tu comunidad contra Ricardo, dijo ella, sus ojos buscando los de su hijo. Pero no solo contra él. Sé que también luchas contigo mismo. He estado escuchando desde lejos y quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a hacer lo que sea por ti, por ustedes. Las palabras de su madre eran como una cuchilla afilada, le ofrecían la esperanza y el miedo a la vez. ¿Acaso era posible arreglar lo irremediable? No puedo, no sé si puedo confiar en ti, murmuró, sintiendo la fragorosa tensión en su pecho. Alejandro sentía que la lucha por su hogar se complementaba con una lucha por su propia historia. Tenía que tomar una decisión. Valeria, notando la lucha interna de Alejandro, se aproximó sin apartar la mirada de su madre. No tienes que hacerlo solo, Alejandro dijo, su voz suave pero firme. Esto es más grande de lo que imaginamos y estas heridas no sanan de inmediato. Pero si decides abrirte a ella, podemos hacerlo juntos. La mirada de su madre destellaba con la promesa de una nueva posibilidad, y su corazón anhelaba una reconciliación, pero sus miedos eran una sombra oscura que no podía ignorar. Todo se sentía tan abrumador. En ese tenso silencio, de repente, el sonido de un teléfono vibrando rompió el ambiente. Todos miraron a Ricardo, que había regresado a la sala con una sonrisa de triunfo. Parece que los secretos suelen salir a la luz, comentó, mirando a Alejandro y su madre, sonriendo con desdén. Espero que estén listos para lo que venga. Los murmullos volvían a rebotar en la sala mientras un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Era claro que la guerra no solo no había hecho más que comenzar, sino que había comenzado a tomar giros inesperados. ¿Podría realmente enfrentar a los dos frentes que amenazaban su vida, su hogar y su historia? Con el corazón en la garganta, Alejandro sintió que el embrollo apenas estaba comenzando. El aire se espesó con la tensión que emanaba de Ricardo, quien parecía disfrutar de cada instante de la confusión. Alejandro sentía como si un oscuro velo se entretejiera entre su madre y él, cada palabra de ella se convertía en una pesada carga, añadiendo peso a su ya quebrantado corazón. Sin embargo, aquellos murmullos que se alzaban entre la multitud eran solo un fondo más en su batalla interna. ¿Qué sabes tú de mí?, preguntó Alejandro, dirigiendo la mirada desafiante hacia Ricardo, que se mantenía en la puerta como un espectador de la tragedia que se desfoldaba. El desdén en su rostro era palpable, una mueca que solo encendía aún más la rabia contenida en el pecho de Alejandro. Puedo saber muchas cosas, respondió Ricardo con aire de superioridad. Pero lo que realmente me interesa es lo que has estado haciendo por tu comunidad. Esa lucha tan noble que dices librar. Alejandro sintió que una ola de mandados deseos aplastaba su determinación. ¿Era cierto que estaba haciendo lo suficiente? ¿Estaba luchando solo por su ego o realmente por su gente? La mirada de su madre se tornó preocupada y su voz tembló cuando continuó: no dejes que él te manipule, hijo. Estás en el camino correcto. No te rindas. ¿El camino correcto? Se repetía la pregunta en su mente. Durante años había sentido que su lucha era sincera, pero la duda empezaba a erigirse como una sombra persistente. No estoy manipulando a nadie, intervino Ricardo, tomando un paso hacia adelante. Solo estoy revelando la verdad, Alejandro. ¿Acaso quieres que todos sepan lo que realmente estás haciendo? La verdad puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. ¿Te importa realmente lo que piensen de mí, Ricardo?, dijo Alejandro, su voz aumentando en volumen. El calor en su pecho se transformó en una llama rebelde. Si había algo que aún no mantenía de pie era el deseo de luchar por su comunidad y demostrar que todo el sacrificio podía tener un propósito. Ricardo sonrió de nuevo y Alejandro sintió un escalofrío que recorría su espalda. Era una sonrisa que decía mucho más de lo que podía imaginar. No me subestimes, Alejandro. Sé lo que puedes perder. Tengo documentos, pruebas que podrían cambiarlo todo. Lo sé todo sobre tu madre y sobre ti.
Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Su madre, al percibir el cambio súbito en su expresión, se acercó un poco más, intentando interponerse entre su hijo y la amenaza palpable que representaba Ricardo. No tienes que hacer esto, Ricardo. Su voz se mantuvo firme. Esta lucha no es tuya. Pero es tuya también, y eso lo hace aún más interesante, respondió él, inclinándose un poco hacia adelante, como si quisiera poner un peso adicional a sus palabras. Alejandro, este es solo el principio. Las revelaciones están en camino, la verdad siempre sale a la luz. ¿Quién se quedará a tu lado cuando exploten esas bombas? Un silencio ensordecedor llenó la sala. Alejandro sintió el sudor frío deslizándose por su frente, y el eco de sus propios pensamientos retumbaban entre la multitud. ¿Cuánto había ocultado su madre? ¿Cuánto sabía realmente Ricardo sobre ella? El nerviosismo y la urgencia comenzaron a tomar forma en su pecho. Había estado luchando contra algo mucho más profundo de lo que pensaba, y ahora, quizás, su peor enemigo estaba tan cerca como siempre. La lucha no solo era externa, era una batalla feroz dentro de él entre confiar en su madre o en sus propias convicciones. Valeria, que se mantenía a su lado, apretó suavemente su mano como si deseara infundirle algo de calma. Su mirada estaba llena de determinación, sabía que esto era más que una confrontación personal. Alejandro dijo en voz baja, tú debes decidir qué es más importante para ti. No dejes que él te desvíe de tu camino. Se dio cuenta de que el momento no solo estaba lleno de tensión, sino que también le otorgaba una oportunidad, una elección. En ese instante, el corazón de Alejandro parecía latir con más fuerza, como si una chispa antigua se reavivara, y justo cuando estaba a punto de responder, un estruendo resonó en la sala. La puerta principal se abrió de golpe, revelando a un grupo de personas que traían consigo una noticia aún más explosiva que la que había pronunciado Ricardo. Tenemos que hablar, gritó uno de ellos con el rostro lleno de pánico. Acaban de ordenar que todos se queden aquí. Es una trampa. El sobresalto se apoderó del lugar. El revuelo creció, y Alejandro supo que todo había cambiado otra vez. ¿Cómo podría enfrentar lo que se venía si aún no había podido desentrañar la verdad sobre su madre y Ricardo? La guerra no solo era exterior, había tomado la forma de un laberinto lleno de traiciones y secretos por descubrir, y ahora, todo estaba a punto de explotar. El caos estalló como un petardo en el aire ya cargado de tensión. La voz del desconocido sonó como un eco lejano que resonó en la mente de Alejandro. Los murmullos de la multitud se intensificaron, mezclándose con la sensación de inminente peligro. ¿Una trampa? El verbo voló de los labios de Valeria, su rostro palideciendo mientras miraba a su alrededor en busca de una salida. Alejandro sintió que sus piernas se volvían de plomo. La sensación de control que había intentado sostener se desvanecía rápidamente. Las palabras de Ricardo aún pesaban en su mente, mostrando el abismo entre lo que creía y lo que podía convertirse en su realidad devastadora. Valeria apretó su mano con más fuerza, como si su apoyo pudiera anclarlo a una verdad mayor. Pero, ¿cuál era esa verdad? La lucha era real, la comunidad a la que tanto había dedicado su vida estaba en peligro, y, lo peor, tenía que decidir entre su madre y la angustiante amenaza de Ricardo. No podemos quedarnos aquí, dijo un segundo hombre del grupo, interrumpiendo sus pensamientos. Se están movilizando en las afueras. Si no salimos ahora, quedaremos atrapados. Los rostros inquietos de sus amigos lo rodeaban, y hizo una rápida llamada a la acción. Pero, ¿qué debía hacer? Sacar a su madre y a Valeria de allí podría ser la opción más segura, pero dejar atrás la lucha, dejar a su comunidad vulnerada, parecía ser un acto de traición. Escuchen todos, gritó Alejandro, su voz resonando entre el tumulto. Necesitamos concentrarnos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Ricardo, en la sombra del tumulto, solo sonreía, disfrutando de la agitación como si fuera un maestro de marionetas. Prometes proteger a tu gente, Alejandro, intervino, con una voz hiriente. La pregunta cortó el aire denso, y la multitud contuvo la respiración, esperando la respuesta. La mirada de Valeria, llena de confianza, y la de su madre, rebosante de amor y miedo, se entrelazaban en su mente. Nunca me rendiré, respondió.
La resolución fluía de él como un río desbordado, pero algo en su interior le decía que no era suficiente. Un grito repentino de miedo de la multitud lo hizo volver al presente. La gente comenzaba a moverse a su alrededor, empujándose, buscando respuestas y salidas. Alejandro miró desesperadamente hacia la puerta, el lugar donde el pánico brotaba con cada segundo que pasaba. «Y si nadie puede confiar en ti, Alejandro», la voz de Ricardo sonó de nuevo, profundamente implacable. «La verdad que guardo podría desmoronar no solo tu lucha, sino también tu familia». Los ecos de sus palabras retumbaban en sus oídos. Había llegado a un punto límite. «Siempre tendrás un camino», Alejandro, continuó Ricardo, sus ojos centrados en él como un león acechando a su presa. «Solo tienes que elegir el correcto. ¿Vas a atraparlos en una mentira, o dejarás que el mundo sepa quién realmente eres?» Era un enfrentamiento de primeros principios en su vida. La verdad, el sacrificio, el amor, todo concentrado en un solo momento. Entonces, en medio del descontrol, él vio algo más allá del grupo, una figura que se acercaba corriendo. Era alguien que conocía bien. «Esperen», gritó la figura, una mujer de cabellos oscuros revoloteando por detrás del alboroto. Alejandro, con el corazón en un puño, apenas pudo respirar. Era su hermana, Elena. Pero su rostro no mostraba determinación sino un aterrador rayo de desesperación. Alejandro sintió como si el mundo a su alrededor se detuviera, los gritos, la verdad, todo se desdibujaba mientras su hermana se acercaba a él. «Alejandro», gritó mientras lograba abrirse paso a través de la multitud. «Necesitamos ayudarte». Alejandro entendió en un instante, algo más estaba en juego. Se preguntó cómo se había desencadenado todo esto y cuál era realmente la conexión entre lo que enfrentaba y el oscuro secreto que Ricardo sostenía. El latido de su corazón resonaba, advirtiéndole que los próximos minutos serían decisivos. La revelación de su hermana, el secreto de su madre y el desafío de Ricardo estaban a punto de encontrarse en un solo punto de inflexión. «¿Qué has descubierto?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo la inquietud se apoderaba de él, preparado para enfrentarse no solo a la verdad, sino a todo lo que representaba, pero antes de que pudiera obtener respuesta, la voz de Ricardo cortó el aire nuevamente, resonando en sus oídos: «El juego apenas comienza». Elena jadeaba mientras se abría paso entre la multitud. Alejandro la miraba con ansiedad, cada palabra que se acercaba a sus labios parecía querer escapar antes de que pudiera formularlas. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando mantener la calma en su voz, aunque sentía que todo se desmoronaba. Elena no contestó de inmediato. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírla. La agitación del entorno los envolvía, como si una tormenta se desatara en su interior. Finalmente, encontró la fuerza para acercarse más a él, esa chispa de determinación brillando entre sus ojos asustados. «He estado investigando lo que Ricardo está tramando», dijo, cada palabra resonando en el aire tenso. «Hay algo más grande aquí, algo que puede destruirnos a todos». Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. La idea de que Ricardo tenía un plan oscuro le incomodaba, pero no sabía si estaba preparado para escuchar lo que su hermana tenía que decir. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo detuviera, no mientras su comunidad, su familia, corrían peligro. «¿De qué se trata?», preguntó, sintiendo como cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. «Hay más personas involucradas. No solo la comunidad. Ricardo ha hecho tratos con otros grupos, personas que no dudarán en hacer daño para conseguir lo que quieren», susurró Elena, mirando de nuevo a su alrededor. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Hasta dónde había llegado Ricardo? Las preguntas comenzaron a formarse en su mente como un torrente, arrastrándolo a un sinfín de posibilidades. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido rápidamente por el sonido de un estruendo. Una ola de pánico se desató entre la multitud, corriendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Tenemos que salir de aquí», gritó Valeria, empujando a Alejandro y a Elena hacia la salida más cercana. Cada paso que daban resonaba como un tambor dentro del pecho de Alejandro. «No podemos dejarlos atrás», protestó él, la necesidad de proteger a su comunidad luchando con su instinto de huir.
A veces hay que tomar decisiones difíciles, Alejandro, dijo Elena, con la mirada firme. Primero debemos asegurarnos de que estemos a salvo y luego luchar. Justo en ese momento, un grupo de hombres apareció ante ellos como sombras alargadas, sus rostros inidentificables pero sus intenciones claras. La multitud se agolpaba, atemorizada, y la esencia del peligro se evaporaba en el aire pesado. «Deténganse», gritó uno de ellos, una figura imponente que pronto se convirtió en el foco de todas las miradas. «Regresen a sus hogares. No hay razón para el alboroto», la voz era autoritaria, impregnada de una seguridad amenazadora que la hizo tronar en los corazones de los presentes. Alejandro sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía haber alguien con tanto poder para intentar controlar a su gente de tal manera? «Es nuestra vida lo que está en juego», gritó Alejandro con todas sus fuerzas, enfrentándose al hombre. «No nos detendremos mientras Ricardo siga con su amenaza». El hombre lo miró fijamente, en su mirada había un fuego que Alejandro nunca había visto antes. En un instante, comprendió que no estaba solo en esta lucha. Los sentimientos de la multitud comenzaban a cambiar, transformándose del pánico a la resolución. La presión del momento lo empujó a actuar. Tenía que hacer algo, y rápido. Entonces, tomó la mano de Elena y la de Valeria. «Juntos, vamos a luchar por nuestra comunidad. No vamos a dejarlos ganar». Pero mientras comenzaba a moverse hacia la multitud, la voz de Ricardo sonó de nuevo, resonando en su mente: «La verdad no siempre es fácil de abrazar, Alejandro». De repente, el eco de las palabras de su enemigo parecía más real que nunca. Un dilema se dibujó en su mente. ¿Podía realmente ser el líder que su gente necesitaba? Mientras la tensión en el aire crecía, una pregunta asomó en su conciencia, como sombras al acecho: ¿qué secretos guardaba su madre? ¿Y si su lucha no era solo contra Ricardo, sino contra lo que había sido oculto durante tanto tiempo? La noche era joven, pero el tiempo se deslizaba entre sus manos como arena. Cada segundo contaba en la cuenta regresiva hacia un enfrentamiento inevitable. Mientras la multitud comenzaba a unirse, un nuevo grito resonó detrás de ellos. «Alejandro», la voz era familiar. Su madre estaba corriendo hacia él, y en su mirada había una mezcla de amor y desasosiego, revelando que el verdadero caos apenas comenzaba. La profunda conexión entre la verdad, el sacrificio y la comunidad estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Sería Alejandro capaz de proteger lo que más amaba y liberar la verdad que, durante tanto tiempo, había estado oculta? A medida que el ruido circundante aumentaba, Alejandro sintió que el destino se acercaba a pasos agigantados, dispuesto a enfrentar lo que siempre había temido. El momento de la verdad estaba a minutos de ser revelado, y no podía saber si estaría listo para escucharlo. La madre de Alejandro, Clara, llegó justo a tiempo, sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. El caos a su alrededor se intensificaba, pero ella se mantuvo firme, como un faro en la tormenta. «Alejandro», gritó, atravesando la multitud que parecía disolverse a su alrededor. «Te estaba buscando». Alejandro sintió su corazón acelerarse, no solo por el miedo que se cernía sobre ellos, sino por el inconfundible amor que emanaba de su madre. «Mamá», respondió, pero antes de que pudiera acercarse, ella lo atrapó en un fuerte abrazo. «Estoy aquí, todo estará bien». Elena y Valeria observaban a un lado, la mirada de Elena llena de inquietud. Sin embargo, la calidez del abrazo de su madre le dio un breve respiro en medio de la tormenta. «¿Sabes lo que está pasando?», preguntó Alejandro con una voz más baja, pero cargada de ansiedad. Clara soltó un suspiro profundo. «He estado escuchando, Alejandro. He visto cosas y creo que ya es hora de que sepas la verdad». Él la miró como si intentara absorber cada palabra, pero el estruendo de la multitud lo hizo dudar. Sus pensamientos estaban a reventar. ¿Qué secretos llevaba su madre guardando? ¿Cómo afectaban esos secretos sus decisiones y el futuro de su comunidad? «¿Cuánto sabes de Ricardo?», preguntó Valeria, uniéndose a la conversación, su confianza en su voz, aunque todavía hallaba temores palpables en su pecho. «Él es más peligroso de lo que parece. No solo es un hombre, es parte de una red mucho más grande, más influyente», respondió Clara, su tono se volvió grave. «Su poder proviene de aquellos a quienes ha manipulado. Algunos ni siquiera conocen su papel en esto,
pero están involucrados. Cada palabra que Clara pronunciaba parecía aumentar la presión en el aire. Alejandro sintió que tenía un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre la seguridad de su familia y su comunidad estaba tambaleándose en un mar de incertidumbre. Primero necesitamos salir de aquí, dijo Elena, su voz era un ancla en medio de la tormenta. Hay que protegernos. Después, podremos trazar un plan. Tienes razón, respondió Clara mientras acentuaba su abrazo a Alejandro. Su mirada se llenó de determinación. La verdad puede ser dolorosa, pero solo la verdad nos hará libres. Debemos enfrentar lo que se avecina. Justo en ese momento, el hombre que les había gritado antes, ahora se acercaba con paso firme. Su figura se proyectaba en la distancia, como una sombra larga y amenazante. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con una voz burlona que resonó en sus oídos. ¿Creen que pueden luchar contra el futuro? Están en el camino equivocado. Alejandro sintió como el coraje vibraba en su pecho. Era el momento de no rendirse, de luchar por lo que creía. Miró a su madre, luego a Elena y Valeria. Sus manos se entrelazaron, formando una cadena inquebrantable. Escuchen, exclamó con toda la fuerza que pudo reunir. No estamos aquí para dejar que nos controlen. La verdad nos une, y juntos, seremos más fuertes. La comunidad nos necesita. El hombre rió, una risa fría que recorrió los cuerpos temerosos de quienes los rodeaban. Pero había algo en la determinación en los ojos de Alejandro que comenzó a cambiar la atmósfera. La multitud empezaba a moverse, a unirse a su llamado. Pero el hombre no se rindió. No todos conocen ese poder, niño. Algunos descubrirán la verdad de la manera más dura posible. El eco de su advertencia resonó en los oídos de Alejandro mientras el tono de la multitud se tornaba de nuevo incierto. Justo cuando parecía que la tensión podía desbordarse, un ruido sordo llegó desde las sombras, atrapándolos de inmediato. Era un sonido conocido, un rugido de vehículos acercándose. Alejandro miró, su corazón se detuvo por un instante. La llegada de los coches blindados no traía nada bueno, su destino estaba a punto de dar un giro. Debemos irnos, ahora, dijo Clara, cubriendo a sus hijos con su cuerpo como un escudo en un campo de batalla. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Había que enfrentar a Ricardo, pero primero tenían que salvarse. Cada segundo era crucial, y el rugido de los motores era una advertencia clara. Sin embargo, la verdad seguía llamando, como un eco en su mente. Mientras se apresuraban hacia un lugar seguro, una pregunta resonó en el pecho de Alejandro: ¿quiénes eran realmente sus aliados? ¿Y quiénes se ocultaban detrás de sonrisas engañosas? A medida que corrían, la incertidumbre se palpaba en el aire. La noche aún guardaba secretos profundos y el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar para proteger a aquellos que amaban? Su corazón latía con fuerza. La próxima batalla no solo se libraría contra Ricardo, sino contra la verdad misma que había estado oculta tanto tiempo. La oscuridad apenas comenzaba a despejarse, y él estaba decidido a ser quien iluminara el camino. Con eso, se lanzó hacia adelante, sabiendo que el destino lo aguardaba, y que podría cambiar para siempre. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Los vehículos blindados se acercaban. Su rugido era una advertencia, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Alejandro, con su madre y hermana a su lado, sentía la adrenalina correr por sus venas. Era el momento de actuar, de no dejar que el miedo dominara sus corazones. ¡Rápido!, gritó Clara, liderando el camino hacia la salida. Al llegar a la puerta, Alejandro se giró un instante, buscando a Valeria en la multitud. Pero ella estaba ahí, por fin unida a su propósito, lista para luchar codo a codo por su hogar. Las miradas se cruzaron, y sin necesidad de palabras, ambos supieron que este era un momento decisivo para el amor que habían comenzado a reconstruir. Mientras escapaban del tumulto, Elena habló con prisa, su voz llena de determinación: no podemos quedarnos sin un plan. Necesitamos reunir a la comunidad y enfrentar a Ricardo. Él no es solo un enemigo, es parte de algo mucho más grande. Alejandro asintió, sintiendo que la conexión con Valeria, su madre y su hermana los hacía más fuertes. Habían compartido tanto dolor,
tantas dudas, y ahora, unían sus fuerzas para proteger lo que más amaban. Al llegar a un lugar seguro, se reunieron con otros miembros de la comunidad. Las miradas que antes estaban llenas de temor ahora reflejaban esperanza. Alejandro tomó un respiro profundo y, con la voz firme, comenzó a hablar: estamos aquí porque no podemos dejar que nos roben nuestros sueños. Ricardo y su grupo no solo quieren despojarnos de nuestros hogares, buscan destrozar el tejido que nos une como comunidad. No vamos a permitirlo. Los vítores comenzaron a resonar entre la multitud, un eco de solidaridad que llenó el espacio de energía. Alejandro miró a Valeria, quien entre sus lágrimas de orgullo sonrió, sabiendo que al regresar a la lucha, ambos se estaban transformando. Debemos actuar rápido, continuó él. Necesitamos aliados. Personas que amen este barrio tanto como nosotros. Hay que llevar nuestra verdad a las redes, a los medios. La historia de nuestra comunidad debe escucharse. La determinación resplandecía en cada rostro. La comunidad comenzaba a despertar de esa especie de letargo en el que había caído, fortalecida por la adversidad. Pero en el fondo de su mente, Alejandro sabía que el reto no era solo enfrentarse a Ricardo, sino también luchar con sus propios miedos y dudas. Una figura imponente apareció entre la multitud. Era Ricardo con sus hombres, un aire de desdén ilumina su rostro. ¿Creen que pueden detener el inevitable avance del cambio?, preguntó con sarcasmo, mirando a Alejandro directamente. Y en ese instante, Alejandro sintió como el fuego de la determinación disipaba sus dudas. Sí, respondió con fuerza. Porque nuestro cambio es por nuestra comunidad, no por intereses oscuros. Ricardo hizo un gesto con la mano y sus hombres empezaron a acercarse, pero la comunidad, unida, no retrocedió. Estaban listos para levantarse, para luchar no solo por sus casas, sino por su dignidad. Valeria se colocó al lado de Alejandro. No solos, nunca solos, dijo con voz firme. Estamos juntos en esto. El miedo es más grande cuando estamos divididos. Mientras las primeras sombras de la confrontación comenzaban a solidificarse, Elena subió a un taburete cercano, con una voz clara y resonante dijo: este no es solo un barrio. Es nuestra familia. Lucharemos juntos, por nuestros sueños, por los que hemos perdido y los que vamos a construir. La multitud estalló en vítores. La adrenalina fluía como un torrente, y Alejandro sintió que cada corazón a su alrededor latiendo juntos era una melodía poderosa. Ricardo, por un instante, parecía tambalearse ante la fuerza creciente, pero pronto recuperó su compostura. Pueden luchar con palabras, pero yo tengo los recursos. Transformaré este barrio en un lugar de ganancias, y nadie, ni ustedes, podrá detenerme. Eso es lo que piensas, gritó Alejandro, mientras el grupo comunitario se levantaba de nuevo, sintiendo el poder de su unidad. Este lugar no se vende. Se defiende. Con un grito, el grupo se lanzó hacia adelante, preparados para luchar con todo lo que tenían. Era una batalla que iba más allá de las casas, del terreno, era la lucha por el alma de su comunidad. A medida que las luces de la confrontación se encendían, la energía era palpable. Alejandro sabía que esta era la segunda oportunidad para él y Valeria, para la comunidad y para su madre. Y a pesar del miedo y la amenaza inminente, había un fuego encendido en su corazón. Ya no solo luchaba por el amor, sino por volver a conectarse con sus raíces y lo que realmente importaba. Nadie sabía cómo terminaría esto, pero esa noche, rodeados de los que amaban, comprendieron que juntos eran inquebrantables. Y en ese instante, el eco de su unidad se convirtió en la base de una nueva historia, una que, sin duda, estaba a punto de despegarse. La lucha apenas comenzaba, pero para Alejandro, Valeria, Clara y Elena, era el momento de descubrir la verdad, enfrentar el futuro y no dejar que nada ni nadie aplastara la esencia de quienes eran. La verdadera victoria estaba en el amor y la comunidad que se habían comprometido a proteger. En este nuevo capítulo de sus vidas, había un compromiso: jamás rendirse, jamás olvidar de dónde venían, y siempre, siempre luchar por lo que realmente importaba. Si te ha emocionado este desenlace, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a esta historia y muchas más. Deja un like ahora para que el algoritmo pueda llevar estas historias a más corazones. Comenta aquí abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que lo necesitan. En tu mano está ayudar a que más personas descubran el poder del amor y la comunidad.